tal? Bienvenidos. Este es un video que está dirigido a todos los que piden información sobre el método de Celdeu Inglés y su branch en Europa, Univero Inglés. Vamos a comenzar entendiendo que Neuroinglés es la que crea el programa de Celdeu Inglés. Ha recibido 14 premios internacionales en lo que se refiere al aprendizaje del idioma inglés. Hemos sido capacitadores de Naciones Unidas, Cruz Roja, esto ya lo saben todos los que piden información, pero vamos a ir directamente al método. El método parte de conocer cómo funciona el cerebro. Desde hace más de 20 años, las universidades top en el mundo han estudiado cómo el cerebro aprende, se comporta y cómo trabaja con los lenguajes. El neuroaprendizaje ya tiene más de 2 décadas de desarrollo fuerte en el mundo en alianza con la neurociencia, lo que nos permite saber, por ejemplo, que pensamos en conceptos e imágenes, no pensamos con palabras. Por eso, cada vez que nos tratan en los métodos tradicionales de aprender a través de tomar apuntes o de palabras, verbos, sustantivos, vocabulario, no va a funcionar, no vamos a aprender. Porque en realidad nos hacen estudiar las otras academias de inglés, no nos enseñan a aprender. Cuando le preguntas a cualquier estudiante que quiere aprender un idioma como el inglés, ¿te gusta estudiar? Te van a decir que no. Ahora le dices, ¿te gusta aprender? Sí, me encanta aprender, me encantaría aprender varios idiomas. Lo que pasa es que nadie nos enseña correctamente a tomar el gusto por aprender. El volumen de información está creciendo cada 294 días al doble. Y analfabeto hoy no es el que no sabe leer y escribir, eso ya casi está desapareciendo. Es el que no sabe aprender y desaprender para reinventarse a sí mismo, y el que no aprende a aprender mejor cada día. Ese es analfabeto en el día de hoy, en la actualidad. ¿Qué es la inteligencia que necesitamos? Porque algunos piensan que para aprender inglés debemos ser inteligentes. No, es la capacidad de resolver problemas, y para eso el mentor, el coach de nuestro instituto Celdeu Inglés te va guiando paso a paso para que uses tu percepción, tu intuición también y tus hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, y que también trabajes con imágenes, porque el cerebro, fíjate cuando lees este texto, según un estudio de una universidad inglesa, está todo completamente desordenado. Si lo ponemos en Google se bloquea porque dice esto no es ningún texto, pero el cerebro tiene esa capacidad de leer por encima de las palabras. Por eso vamos a aprender hablando, aprender con fluidez sin dejar de lado las palabras, pero poniéndolo en un segundo o tercer plano. Fíjate aquí, ¿sabías que tu cerebro tiende a ordenar las palabras desordenadas? Siempre esto es mágico, lo que las computadoras no pueden hacer. Te vamos a presentar un modelo de aprender el inglés definitivamente. Como un collar de perlas. Cada módulo será una especie de perla, otra perla, cada día una perla, y todas unidas por un string, por un hilo conductor. Y todo ese hilo conductor, ese collar que vas a formar, se llama el modelo de enseñanza de Celdeu Inglés. Porque la educación del inglés es lo que queda después que se olvidó todo lo memorizado. Estudiar de memoria inglés, un idioma o cualquier otra materia no sirve. Para enseñar y que aprendas usamos la emoción, el movimiento, la exageración, los colores, la mnemotecnia. Usamos la lógica y también usamos las sensaciones, las emociones y el error. Por sobre todo el error, el equivocarse, porque el error ayuda a aprender. Mucha gente viene diciendo yo sé inglés y después se choca con una realidad muy distinta, y le decimos generalmente a esa gente: el verdadero problema de muchos de los que no aprenden inglés no es lo que no saben, sino lo que piensan que saben y en realidad no saben. Eso lo traiciona. Usamos los 3 cerebros, el más primitivo, el cerebro límbico y también la parte más moderna del cerebro, que es la corteza cerebral. Vamos a estar repitiendo. Fíjate que cuando nacemos, el ser humano tiene el cerebro como un disco rígido, virgen. Y si todo lo que fueran enseñando tus padres o vas viviendo de experiencia quedara grabado para siempre y no te lo olvidases, al año de vida ya no tendrías más espacio en el disco rígido llamado cerebro. Por lo tanto, el cerebro tiene un mecanismo de borrado automático. Todo aquello que no practicas 2 días después,
una semana después y 2 o 3 meses después se pierde y se borra. Entonces, una vez que sabemos la existencia de ese algoritmo, nosotros en Celdeu Inglés te ayudamos para que cumplas con esa recordación, esa repráctica en esos periodos específicos, para que tu cerebro vaya siendo, mediante esta técnica, entrenado a favor de las leyes naturales que lo crearon al propio cerebro. Vas a tener métodos, un bombardeo, una verdadera catarata de técnicas para no olvidarte lo que aprendes en inglés. Por ejemplo, escuchar nuestros audios 15 minutos antes de dormir. Para poder tener mayor fluidez vas a dejar de leer palabra por palabra, porque eso es una deformación de la escuela, que nos hacían leer palabra por palabra. También vas a dejar de leer con la garganta, porque es cuando tú leías en voz alta en el colegio, cuando eras chiquito, y luego la maestra dijo, ahora no lees más, lee para adentro, seguiste, digamos, dejando que la garganta vaya llevando el ritmo de la expresión. Y eso también es algo que debemos desprogramar, desaprender. No hagas regresión también, otro vicio del aprendizaje tradicional, ir replegándose constantemente en oleadas hacia lo que habías leído anteriormente. Otro problema que destruimos, demolemos en Celdeu Inglés es el tomar listas, el tratar de acordarse o recordar usando palabras, o listas como la de las compras. Nuestras anotaciones son hechas en mapas mentales, uno de los más avanzados métodos que va acorde a cómo es el cerebro. Fíjense que parece un sistema de venas o de raíces, es como la naturaleza actúa. Dejemos de ir hacia la tumba, Cuando paramos de aprender empezamos a morir. Vamos a usar en nuestra técnica, para que tengan una idea, en nuestros cursos online, y también lo hacemos en los presenciales, distintos métodos. Por ejemplo, hacemos preguntas. ¿Qué es un dingo? Un dingo es y rápidamente todos practicamos, tienen derecho a usar el Google, que el dingo es un perro salvaje en Australia. Te vamos a preguntar, el Titanic se hundió y ahí vas a tener que buscar una respuesta, y vamos a ir corrigiéndote sobre todo la pronunciación, porque nuestro método está centrado en la pronunciación, la comprensión y la fluidez. Siempre vamos a usar imágenes, figuras, fotografías de alto impacto visual, porque eso, al igual que la exageración, el movimiento y otros elementos que vas a ir aprendiendo, facilitan que el cerebro magnetice la información. Vas a aprender también el inglés británico y las diferencias con el inglés americano. Por ejemplo, vas a también aprender frases típicas que se usan comúnmente de los dos lados del océano. Especialmente a la gente que está en España le va a interesar también hacer ese correlato del inglés británico y el inglés americano. La mnemotecnia es una técnica para que el cerebro se acuerde mejor de las cosas. Por ejemplo, un páramo, un lugar totalmente desértico, con poca vida, se dice moor en inglés. Entonces vamos a vincularlo con moras, y así será fácil para nuestro cerebro rescatarlo del sótano mental. Tenemos 2000 imágenes de este tipo para vínculo mental mnemotécnico. Cuando quieras recordar cómo se dice una balsa, la balsa se dice raft. Rafting es el deporte. Entonces vinculamos el sonido de raft con ratas y una balsa, y te vamos a mostrar balsas llenas de ratas con composiciones hechas en Photoshop por nuestros expertos. Y cuando pienses en una balsa, vas a pensar en esa balsa que aprendiste en Celdeu Inglés, que estaba llena de ratas, qué horrible, y vas a decir raft. Stall, que es el puestito, ¿no? Como se dice en México se le dice tianguis a estos lugares. El inglés británico y el inglés americano, entonces los vas a ir aprendiendo con curiosidades muy interesantes. Vas a quedar bien en las reuniones, cuando estés charlando. Vas a ser alguien que vas a tener un gran conocimiento global de las diferencias entre ambos idiomas, y también vas a dejar boquiabiertos a tus compañeros, a tus amigos, conocer el origen de las palabras en inglés. Más de 600 orígenes curiosos, interesantes, sorprendentes. Por ejemplo, la palabra alligator, que es el cocodrilo, ¿de qué origen es?
¿Es un nombre indio, un malentendido, misunderstanding, o un sonido que hace un animal? En realidad, alligator viene de la pronunciación que le dieron los hispanos que poblaban la Florida en el principio, porque como saben, los estados del sur y la Florida pertenecían a España. Cuando los gringos llegan, le preguntan a los españoles que vivían, a los hispanos, qué era ese animal extraño que en Inglaterra no existía. Y ellos le decían el lagarto, pero por la diferencia de pronunciación de la R, de la T y de todas las letras que tiene el lagarto, fueron deformándolo a alligator. Así que el hispano generó muchas palabras del inglés. ¿Por qué se llama boicot? Boicotear algo, curioso va a ser también. ¿De dónde viene también el origen inglés de la palabra cucaracha, como se dice en inglés? Vas a aprender también la pronunciación y vas a corregir errores. Hasta incluso colocamos en muchas diapositivas errores a propósito para que tú los descubras. En la pronunciación también de ciertas comunicaciones te vamos a poner el dedo en la llaga para que participes. Los cursos online son absolutamente participativos. Levantas la manito por el sistema y vas a hablar, y también nos vas a entregar WhatsApp, y en el WhatsApp lo vamos a pasar, el profesor lo va a exponer para que los escuchen todos. Es como un programa de radio, de esos programas donde participan los oyentes. Vamos a trabajar sobre las palabras y las letras claves, la letra R, la L, la SH, la G, la I, las que dificultan tanto la comprensión y el hablar, porque cuando no entendemos bien y no pronunciamos bien, realmente ¿de qué nos sirve tanta gramática? Vas a aprender también toda la anatomía de cómo poder hacer que tu lengua, que tu cavidad bucal pueda pronunciar estas letras, como la R, la L, la T, la SH, difíciles, y vamos a bombardearte, vamos a darte, como te decíamos, cataratas o bombardeos de ejemplos, frases. Y todo esto es básicamente práctica. Lo que el método postula es la importancia de practicar, practicar y practicar. Es como ese famoso campeón mundial de golf que se le acerca a un periodista y le dice: señor, qué suerte tiene, con un solo golpe a 500 metros mete la pelotita dentro del hoyo. Lo mira el campeón mundial y le dice: sí, cuanto más practico y practico, más suerte tengo. En realidad no es suerte, es práctica. Porque fíjate las verdades de cómo el inglés funciona. Entre los que aprendemos el inglés como segunda lengua nos entendemos muy bien, pero la dificultad está en entender a un nativo. Porque en general, primero, el nativo hace una pronunciación distinta, propia de nativo, tiene una fluidez distinta y por sobre todo cambia alguna lógica del lenguaje. No respeta el algoritmo que debería seguir, la regla como es. Por ejemplo, fíjense en estas dos oraciones, cómo reemplazan yo cociné un pollo por decir yo hice un pollo. Como dice nosotros comimos la cena por tuvimos la cena, y como dice lavé los platos, o en realidad la gente en la calle dice yo hice los platos. Todo eso lo tenemos que aprender. Tenemos que ver que el idioma inglés es muy especial. Por ejemplo, distintas combinaciones de letras generan sonidos iguales. Red, head, set. ¿Cómo pronuncias todos igual si son distintas combinaciones de letras? Bueno, estas son las cosas extrañas del inglés, que para aprenderlo rápido, fácil y efectivamente necesitamos tres cosas: 33% de conversación, 33% de gramática disruptiva y 33% de neuroinglés. Los principios básicos que funcionan y que debes saber para empezar a hablar son simples y no necesitan demasiado tiempo. Alguien puede aprender, por ejemplo, en Disney World, en la Disney University, te enseñan que en 5 días puedes aprender a dibujar a mano alzada todos los personajes de Disney. Una persona también puede aprender un idioma en solo 6 meses. No es magia, no es absurdo. Fíjense, grandes actores de Hollywood como Banderas, que para hacer una película, cuando la motivación es suficiente, voy a hacer una película con un director americano de Hollywood por primera vez, aprendo muchísimo más rápido. En gran parte tiene que ver con la actitud, que es el 75% del resultado en aprender un idioma.
Hay mitos como que tienes que estar metido dentro de un país, vivir en Estados Unidos un tiempo para aprender, necesitar talentos especiales o más neuronas o más inteligencia que el resto de la gente. No, no, tienes que saber algunas cosas básicas, saber preguntar qué es esto, qué significa aquello, qué dijo usted, no le entiendo nada, son las cosas que usamos en cualquier viaje cuando estamos bien crudos, bien básicos. Tenemos que saber algunos verbos comunes, adjetivos, pronombres, algunos términos que son como pegamento entre ellos, como por ejemplo even though, but, even. También necesito que 4 cosas me queden muy claras. El sentido, la relevancia, la atención, la memoria, para que esto me ayude a, primero, hacer foco en el contenido relevante del lenguaje, usar entonces el nuevo lenguaje como una herramienta de comunicación desde el primer día y no como algo para estudiar y memorizar, sino empezar a practicarlo en casa cuando sales del curso. Especialmente entender que lo que vamos a aprender son un mensaje o una idea. Mensajes o ideas, así se adquiere el lenguaje. Además, hablar y oír es un ejercicio de tipo fisiológico y que tiene que ver con músculos faciales, ¿no? Y con estados de ánimo, con moods, porque si estás enfadado, triste, frustrado, preocupado, con mala actitud frente, por ejemplo, a un curso online que crees que no funciona, bueno, no vas a aprender. Acuérdate de Henry Ford que decía, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, de cualquier forma estás en lo cierto. Así que vamos a entender que la psicología también tiene importancia en esto que es nuestro método. Se aprende con método. Hay que escuchar muchísimo, escuchar. Para eso tienes nuestro campus virtual y nuestros audios. Además, escucha antes que ver las palabras. No mires palabras porque se pronuncia muy distinto a lo que se ve. Así que primero escucha 15 veces una palabra, ¿entiendes? Familiarízate con una palabra para después verla escrita. Y también tienes que empezar a mixturar palabras como si cada concepto, cada idea sea un ladrillo como si fuera un ladrillo del Lego. Con 3.000 palabras puedes cubrir el 98% del lenguaje. Y no es mucha cosa, porque son ideas básicas. O sea, también préstenle mucha atención a alguien que va a actuar como su mentor. Siempre necesitamos un guía, un mentor, un coach. Y esa persona va a ser tu profesor. Vas a tener a cargo en los cursos de Celdeo Inglés un mentor, tanto si vas en online como en el presencial. También vas a tener que aprender con nosotros a leer el lenguaje facial. Te vamos a recomendar que utilices flashcards, que son pequeñas tarjetitas donde vas anotando las ideas, los conceptos básicos. Es un juego importante como el juego de establecerte un horario, disciplina. El gran problema de los que no aprenden inglés con un método online bueno, de calidad, el nuestro o cualquier otro, es que no se establecen un horario, una cuota diaria de poner las nalgas en la silla para estar estudiando y diciéndole a los demás, estoy estudiando, no me perturben. El inglés también se aprende por chunks. Los chunks son frases, son conceptos. Por ejemplo, Merry Christmas. The book is on the table. The book is on the table. Esos son chunks, son frases armadas. Y con frases armadas voy a poder rápidamente lograr mayor fluidez en el aprendizaje. También nos van a enseñar mucho vocabulario. Y abajo de cada palabra nos dicen cómo se dice. Vocabulary. Nos va diciendo y lo vamos recordando porque necesitamos grabar los conceptos. Por ejemplo, palabras que se pronuncian muy parecidas, nosotros usamos este tipo de imágenes. Por ejemplo, ice y ice, ojos y hielo, se pronuncian muy parecidos. Sin embargo, hacemos este juego. Fíjense la abeja que se dice vibra, ¿no? Cuando el zumbido que hace, ¿cómo hace? Ok, y está por picarle el ojo a esta señorita, horrible. Bueno, esta es la pequeña diferencia que se nota en los nativos cuando pronuncian estas dos palabras. No es exactamente lo mismo como la pronuncia. El verdadero nativo, el hielo lo dice con una S líquida, ice, mientras que ojos lo pronuncia como eyes, con una pequeña vibración final. Y cuando me acuerdo que el ojo iba a ser picado por la abeja que zumba, esto me permite no olvidarlo nunca más, porque las imágenes impactan y ayudan al cerebro a memorizar. Bueno, cuidado también te vamos a enseñar que a veces cometes unos terribles errores de pronunciar algunos palabrones cuando no sabes pronunciar bien. O que eat,
Ah, ¿cómo es esto? Et, it. No, la mayoría de la gente pronuncia el it, ¿ah? De ello, de eso, el neutro, como con una i, en realidad es como más parecido a una e, para que no se confunda, por ejemplo, con otras palabras, porque el americano pronuncia et, el primero, y el segundo eat, que es comer. Vamos a mostrarte qué diferencias hay entre this, that, those, y esto es cuando estás diciendo este, que está cerca de tu mano. Siempre usamos gráficas, siempre usamos imágenes de impactos. Cuando dices this, que son estos. Vamos a aprender también mucho vocabulario, muchos términos de cómo se dice wagon, jaina, extraño, y nunca alguien leería jaina, y te enseñamos las historias de estos, por qué se le dice wagon, de dónde viene, cuál es el origen, etcétera. Y aprenderás a pronunciar, pero con imágenes y tips. Y además por velocidad, porque por ejemplo vas a aprender que la W en ciertos lugares no se pronuncia como en sword, que sería escrito S-W-O-R-D, que es espada, sword. Tampoco en dwarf, que es enano, la W desaparece, esto tan extraño que tiene el inglés. O que un coro, el coro de cantores, se escribe de esa manera que está ahí, pero se dice choir. ¿Por qué tan diferente? Bueno, pero en la práctica y la velocidad. Estas imágenes que ahora estamos viendo muy lentas, como una margarita, que igual que en español se dice como un nombre de una mujer, Margarita, en inglés se dice Daisy. Y distintos otros elementos. Pero ¿cuál es la gracia de todo esto en nuestro método? Que cada día vas a volver a verlos y cada vez a mayor velocidad y cada vez vas a caer en el juego de que te equivocaste hasta que llegue un momento en el avance de los meses que ninguna, absolutamente ninguna de estas palabras te vas a confundir. Y ya va a salir intuitivo, vegetable, lo vas a decir intuitivamente, fluidamente, porque son años enseñando el inglés práctico. Recuerden que Celdeu inglés no enseña a gente que quiere el First Certificate, que quiere hacer otros exámenes internacionales o que quiere un diploma de la facultad. Enseñamos a dos tipos de personas: empresarios ejecutivos, hombres de negocios que tienen visa de inversionista a través de la Cámara de Empresarios Españoles Latinos y van a Estados Unidos y tienen que vender, comprar, hacer presentaciones de negocio, vender su producto, contratar empleados, motivarlos, todo en inglés. ¿Cómo lo hace? Para eso es práctico, dinámico, efectivo, es un bombardeo, es una catarata de consejos, técnicas y pronunciación, fluidez, entendimiento, listening, eso es. Y el segundo grupo que tenemos son los hispanos trabajadores, inmigrantes trabajadores que también tienen que sobrevivir, buscar un empleo, y el inglés es una traba fundamental que están teniendo. Por eso, el sistema audiovisual, las prácticas con neuroaprendizaje, con PNL, cuando ven, por ejemplo, los verbos irregulares, hacemos músicas, canciones que están en la plataforma, que se le dan a los cursantes para que aprendan de una manera que quede absolutamente magnetizado en las neuronas, tanto en la parte que decimos de los tres cerebros, en la corteza, como en la parte límbica, como también en el sistema reptiliano. Y esto no es una mentira, no es una exageración, son años de trabajo de profesionales, años andando, rodando por el mundo, generando gente que habla inglés, canta en inglés, habla fluidamente, comprende, da conferencias en inglés, lo que quizás muchos de ellos jamás había pensado. Así que los esperamos. Vamos en pocos días a tener la segunda parte de explicación de nuestro método, con otra gran cantidad de ejemplos y apreciaciones de lo que hacemos en Celdeu Inglés. Muchas gracias.